Me permito leer para ustedes la palabra. Vamos a hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Y aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿De quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ella ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntarte a los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aun por un momento. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Y respondiendo Booz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y Booz le dijo a la hora de comer: ven aquí y come del pan, y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje, y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar, y Booz mandó a sus criados diciendo: que recoja también espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche, y desgranó lo que había recogido, y fue como una efa de cebada. Y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada, y se lo dio. Y le dijo su suegra: ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado, y dijo: el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Booz. Oremos, por favor. Padre, gracias por tu preciosa palabra. Te pedimos en esta noche que a través de tu Espíritu Santo nos guíes en el estudio de la misma. Permítenos ser alentados, consolados, que nuestra vida sea edificada, que nuestro pensamiento llegue, Señor amado, a entender lo que hoy queremos compartir. Espíritu de Dios, por favor, no permitas que nos desviemos ni a un lado ni al otro en la interpretación de los textos, y que al contrario podamos sacar el mayor beneficio en esta noche, y que Cristo sea exaltado, que Cristo sea presentado en esta noche a través de tu palabra. Te damos gracias y te bendecimos a ti, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. ¿Le gustan las historias familiares? Sí, a mí sí, usted también. De hecho, uno recuerda perfectamente, aún todavía uno lo hace, cuando de pronto alguien de la casa empieza a recordar o a contar estas historias. Pero cuando usted era pequeño y cuando yo era pequeño, seguro nos encantaba sentarnos al lado de papá o de mamá o de los abuelos a escuchar la historia familiar, de dónde había venido, de quién se había casado con quién, cómo se habían conocido, cómo había sido que esa familia o esa pareja que inicialmente se había conocido ahora había dado como resultado a usted, a su familia, sus hermanos, sus papás, etcétera. Algunas historias son graciosas, quizá otras no tanto. Algunas son de aventura y de acción. A mí las que me más gustaba escuchar de parte de mi papá, y todavía son esas donde cuenta cómo era cuando él salía a ser misionero, a predicar la palabra, y todas esas cosas que le ocurrían. Sin embargo, la historia familiar nuestra está llena de detalles,
¿Por qué nos gusta escucharla? Definitivamente es por una razón, y es que habla de lo que somos. Nos ayuda a identificarnos, nos ayuda a saber quiénes somos. Es más, de alguna manera, saber la historia familiar nos permite saber por qué somos así. ¿De dónde yo salí? ¿Por qué mi color de piel? ¿Por qué mis ojos? ¿Por qué aún cierto comportamiento? ¿Por qué? Porque soy así, de esa manera. Nos podemos percatar de quién somos, de dónde hemos venido, y como les dije anteriormente, aún entender por qué somos así. Déjeme decirle que Ruth, este libro que estamos estudiando, es una historia maravillosa. Amén. ¿Está usted de acuerdo, no? Es una historia hermosa. Pero esa historia familiar no solamente es la de Noemí, Ruth, Boaz, sino que también es su historia familiar y la de todo creyente, para que me entienda mejor aún. Todo aquel que ahora es llamado hijo de Dios por gracia, y todo aquel que es hijo de Dios, que es creyente, tiene su historia escrita en el libro de Ruth. ¿Y cómo es eso? Usted dirá. Muy sencillo. Esto cobra sentido cuando somos ahora hijos de Dios, cuando somos creyentes, porque entendemos, primero, que Dios es Dios de la historia. Dios está presente en todos los aspectos y ámbitos de la historia, haciendo su voluntad, su perfecta voluntad, obviamente. Así que cuando escuchamos la historia familiar, podemos ver a Dios llevando a cabo sus planes para que usted y yo lleguemos hoy a ser lo que somos. ¿Y qué somos? Sus hijos. ¿Por qué? Por gracia. Así es que aún desde Ruth, donde hemos empezado a leer, se comienza a entretejer la historia familiar suya y mía. Y luego usted quizá va a poder entender un poco más allá de esto. ¿Por qué? Porque vamos a ahondar obviamente en este tema. Ahora, hay otro aspecto importante, y es porque nuestra historia familiar va mucho más allá de simplemente nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, y se remonta al comienzo de los tiempos, cuando aún en el huerto de Edén Dios dispone de un plan maravilloso que se llama salvación a causa del pecado en el hombre, para proveerle de un salvador. Así es que nuestra historia está siendo contada aún desde el comienzo, cuando en el huerto del Edén Dios da esta promesa, cuando mucho tiempo después Jesucristo nace en Belén. Y hoy usted y yo venimos a este momento crucial, cuando nos hemos encontrado con Él cara a cara. Él ha salido a nuestro encuentro, nos ha encontrado obviamente, y hoy estamos aquí. Amén. Así es que esta historia no solamente es la de estos personajes, es la historia de la redención y la salvación, que lo incumbe a usted y me incumbe a mí. Hace 2 semanas ya empezamos a estudiar el libro de Ruth. Esta es nuestra tercera sesión, y tenemos que entender que no solamente estamos hablando de una bonita historia de amor. Claro, ahí hay amor, hay intriga, hay pasión, hay hasta tragedia. Pero más allá de eso, estamos hablando de nuestra propia historia. ¿Por qué? Porque como consecuencia de la toma de decisiones de unos personajes, hoy en día vemos cómo aún en medio de esas causalidades o casualidades, Dios las usó y las entretejió para que usted y yo hoy tuviésemos la salvación, el don que Dios nos da, y obviamente el Señor habernos provisto de un redentor, Dios proveyéndonos de un redentor. Es hermoso porque recuerdo hace un par de meses, quiero recordar esto con mucho respeto, y estábamos en un momento duro con la familia y eso, porque había fallecido un hermano muy, muy querido de la casa, el hermano Israel. Y quiero mencionar esto porque mencionábamos allá en aquel lugar, cuando estamos teniendo una hermosa ceremonia alrededor de esta actividad, que decíamos que el poder de la decisión de un hombre cambia la historia aún de una misma familia. La decisión de un hombre tiene la capacidad de cambiar a su familia. Pues déjeme decirle
que las decisiones de cada uno de estos personajes, particularmente de Ruth, no solamente cambiaron sus vidas y la del futuro de ella y de su suegra, aún del mismo Booz, sino que cambió toda la historia de la humanidad. ¿Y por qué? Dirá usted. Bueno, ¿y cómo así? ¿Qué tanto allá hay que llevarlo? Porque debemos entender que esta historia va más allá de simplemente una historia bonita de amor, y habla sobre la redención de usted y mía. ¿Está de acuerdo? Quiero recordarles, es muy importante recordar la ley del levirato para poder entender un poco más allá de lo que estamos hablando. ¿Qué es el levirato o la ley del levirato? Es una ley donde la mujer, al quedar viuda, debía casarse con el hermano o un pariente cercano de su esposo, con el fin de dejarle descendencia. No solamente descendencia, sino a asegurar el futuro económico de la familia. Eso es o era el levirato. Si logramos entender esto, vamos a ver la importancia de esta historia donde estamos nosotros hoy leyendo. Mire, mi hermano, no solamente las decisiones que usted y yo tomamos, sino aún los hilos, permítame usar esa palabra, los hilos que Dios mueve a favor de, en este caso, Ruth y Noemí, para su futuro, para su provisión, aún la del mismo Booz. Más allá, estos acontecimientos van a cambiar el curso de toda la historia, hasta afectar hoy en día a usted y a mí y todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Así es que, continuando hoy, vamos a empezar en el versículo número 3. Vaya conmigo, por favor, versículo número 3, que dice: fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Entonces dijimos en nuestro anterior estudio bíblico que Ruth le había ido a pedir permiso a Noemí para ir a recoger espigas al campo. Después de que Noemí le dice que sí, Ruth sale de Belén camino hacia aquellos campos donde se cosechaba aquellas plantas, aquel fruto, y buscaba un lugar donde espigar. Ahora, decíamos que era sumamente importante que Ruth entrara al campo de Booz. Era muy importante que esto ocurriera. ¿Por qué? Porque no solamente era necesario para cumplir la voluntad de Dios, sino que el futuro de ellos dependía de esta decisión. Pero aún más allá, en pro de el nacimiento del Señor Jesucristo, todos estos acontecimientos tenían que ir. Así es que vemos a Ruth llegar al campo para poder segar. Y dice que ella entonces fue y recogió espigas en el campo de Booz. Ojo, Ruth no conocía a Booz. Además, el versículo 3 dice: y aconteció que aquella parte del campo era de Booz. Recuerda que esa palabra aconteció hace 8 días, la veíamos, y es una palabra muy particular. ¿Por qué? Porque denota e implica algo de suerte, pero en una traducción más cercana al original, la definíamos como de manera casualmente casual. Así es que de manera casualmente casual, Ruth llega al campo de Booz para espigar. Ahora, quiero contarle que los campos no estaban marcados. Este es el campo de tal, este es el campo de tal, bienvenidos al campo de tal, bienvenidos a Paraíso Verde, bienvenidos a Luna Roja. No, es más, por lo que he podido leer, ni siquiera estaban delimitados por cercas o ese tipo de cosas. Así es que de manera casualmente casual, Ruth no podía saber a quién pertenecía, pero aún así llega y entra al campo donde tenía que entrar, al campo de Booz. Hablamos hace 8 días que algunos intentan explicar que esta decisión de Ruth vino, permítame usar esta palabra, por revelación de lo alto. Algunos quieren forzar el texto e intentar hacer ver que quizá ella tuvo un sueño, tuvo una visión,
una voz le dijo, un dedo le señaló, pero veíamos que no hay ninguna evidencia de que haya sido de esa manera, en que Ruth llegó y entró al campo donde debía entrar, el campo de Booz. Así es que desde un punto de vista humano decíamos que es una casualidad. Bueno, para nosotros, porque recordemos que en Dios no hay casualidades. Dios no, desde un punto de vista divino, en este sentido, no fue así. Así es que uno creería que realmente Dios está aquí moviendo las cuerdas, moviendo los hilos para que toda esta historia, su final y todo su trama sea de acuerdo a lo que nosotros podríamos considerar una manera casualmente casual, pero que para Dios todo lo tiene cubierto en este sentido. Ahora, nosotros debemos entender que cuando Ruth entra a este lugar, es de alguna manera como nosotros a veces nos encontramos esperando que Dios nos hable. Decíamos que a veces estamos en ciertas situaciones donde necesitamos que Dios nos hable a nosotros. Señor, dime, muéstrame, háblame. Debemos entender que si bien Dios puede usar sueños, visiones o cualquiera de otra cosa o recurso para hablar, no es la costumbre o ¿cómo les explico? Como la manera en que Dios dice que nos va a hablar. Su palabra es la manera en que Él nos habla. No estoy diciendo que Dios no pueda usar otra manera, claro que lo puede usar, pero la palabra de Dios es el diario vivir, el diario, la voz diaria de Dios para el creyente. ¿Quiere usted, quiero yo saber la voluntad de Dios para mi vida? Entonces debo acudir a la palabra. Debo acudir a ella porque allí encuentro dirección. Y Dios utiliza aún mis casualidades para guiarme a través de su Espíritu Santo, y que a través de mis circunstancias yo sea llevado a su voluntad. ¡Qué belleza! ¡Qué hermoso esto de parte del Señor! Amén. Ahora, creemos que cuando el Señor nos guía, así como guió a Ruth, usted podría de pronto pensar, dejar volar su imaginación e imaginarnos qué sería si nosotros hubiésemos estado al lado de Ruth. Es más, vamos a imaginarnos un poco que pudiésemos viajar al pasado. Viaja a este momento y se encuentra al lado de Ruth en los campos de Booz. Y usted sabe quién es ella, la reconoce y sabe lo que debe ocurrir. Allá va Ruth, lista a entrar a un campo. Casi que usted podría decirle, Ruth, vas a ir a espigar, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Y a cuál campo vas a entrar? No, pues no lo sé todavía, estoy viendo opciones. Y usted casi hacer fuerza de que ella haga la decisión correcta. ¿Cuál? Que escoja el campo de Booz, porque de allí, ya habíamos dicho, dependen muchas cosas. Así es que de esta manera, mis hermanos, de alguna manera, ella mira un campo, mira a otro y decide entrar de manera casualmente casual al campo donde tenía que estar, el campo de Booz. Iglesia, ¿no le parece a usted que Dios nos habla a nosotros a veces así, aún a través de nuestras casualidades? Aún de esa manera en que uno no entiende, de una manera en que Dios quiere simplemente guiarnos, quiere que permanezcamos en Él. Permítame leerle el Salmo 32, exactamente el versículo 8, que dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Gloria a Dios, porque el Señor fija sus ojos en nosotros y nos hace entender por qué camino debemos seguir. Ahora, para esto usted definitivamente tenemos que saber que para que esto se cumpla tenemos que estar cerca a Él, para que podamos escuchar su voz, para que podamos ser guiados. A veces usamos a Dios como Dios bombero para que nos apague el incendio. Solamente en el momento de dificultad es que corremos a Él para que Él nos ayude. Solamente cuando ya en mis fuerzas, en mis ideas, en todos los recursos humanos que he agotado, al final es que recuerdo, existe Dios, voy a buscar su voluntad. ¿Sabe que no debería ser de esa manera?
debería ser algo constante, de todo momento, de todo lugar, de siempre en nuestra vida hacerlo. Ahora vamos a continuar en el versículo 4, que dice lo que nos narra cómo Ruth toma esta decisión cuando entra. Versículo 4 dice: y he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová sea contigo. Entonces Ruth ya está en el campo, pero ahora ocurre o se añade otra línea, otra trama que al final se van a encontrar sobre esta historia. Y nos habla sobre que Booz llega al campo. No voy a demorar mucho acá porque realmente es muy sencillo lo que hay que mirar en el texto, pero fíjese lo que hace Booz con sus trabajadores. Los bendice. Aquí hay una bonita enseñanza sobre la relación de un jefe con sus empleados. Aquí hay una bonita relación de Booz y sus trabajadores. Esto no solamente habla muy bien de quién era Booz. Esto no solamente simplemente nos recalca sobre lo que ya hemos leído de Booz, de que era una persona correcta. Esto lo que hace es simplemente añadir información de algo que ya sabíamos, y vemos que hay una relación realmente significativa entre el jefe y sus empleados. Es un ejemplo, ¿no? Pero allí no nos vamos a demorar. Vamos a continuar en el versículo 5, por favor. 5. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? No sé si usted hizo la tarea de investigar un poco más sobre los personajes. Recuerden que siempre es importante que usted no solamente se limite al texto y a lo que aquí decimos, sino que usted profundice un poco más. Y para eso quiero ayudarle un poco. Si no lo sabía, lo va a aprender. Y si ya lo sabía, simplemente lo vamos a recordar y vamos a afianzar este conocimiento sobre esto particularmente que quiero contarles. ¿Recuerdan cuando el pueblo de Israel le da 7 vueltas a una ciudad? Jericó, ¿lo recuerdan? Y entra luego de una intervención de parte de Dios, entra a este sitio a tomarlo. Recuerden que había viviendo allí en ese lugar una mujer. ¿Alguien recuerda el nombre de esa mujer? Rahab. ¿Quién era Rahab? Era una prostituta, una ramera que vivía en Jericó, y que por una decisión de ella, por poner su fe en el Dios del pueblo de Israel, fue añadida al pueblo. Así es que Rahab se añade al pueblo y luego va y se casa con uno de los principales jefes de la tribu de Judá, Salmón. ¿Y sabe de esa relación quién nace? Booz. Así es que Booz es hijo de la ramera Rahab, añadida al pueblo por gracia y misericordia de Dios, por la fe que ella puso en Dios. Y nace nada menos y nada más que el personaje, o uno de los personajes de nuestra historia, Booz, que nace ¿en dónde? En Belén. Mi hermano, mi hermana, yo no sé si usted ya se puede dar cuenta lo que aquí ocurre, la providencia de Dios actuando en la historia. No sé si usted ya comienza, como decimos aquí en Colombia, a pillársela. Un hombre nace de este matrimonio bajo estas circunstancias, se va a convertir en el redentor de esta familia, y él nació en Belén. Ahora, saliendo un poco al respecto de esto, y es que hay que pensar que Booz, a pesar de ser un hombre ya maduro, estaba disponible. ¿Por qué? O no se había casado, es decir, era soltero, o quizá había enviudado. No se sabe, la Biblia no lo dice, pero estaba disponible, se podía casar. Ahora, vamos a avanzar. Miren, mi hermano, después de que las personas se pusieron a espigar, Booz entró a su campo, habla con su siervo
con el capataz o el jefe del grupo, el encargado de los segadores, y va hacia él y le hace una pregunta. Ahora, hay que entender que había allí extranjeros, viudas y pobres. Recuerde la ley mosaica al respecto. Además, de alguna manera Ruth tuvo que haber visto eso y dijo: ve, aquí hay una buena cantidad de gente. Quiere decir que aquí el dueño es una buena persona. Aquí el dueño de este campo es una persona que es amable. Así es que voy a entrar aquí también. No, realmente lo que estamos haciendo es intentar entender cómo pudo haber sido. Pero eso no es lo importante. Lo importante aquí es que en medio de todos sus trabajadores, sus siervos, todos los empleados y todos los demás que habían llegado a espigar, Booz coloca su mirada en Ruth. Había una cantidad de gente, pero él pone su mirada en Ruth. Y quiso saber quién era ella. Piensen en esto. Bueno, aquí no, en este momento de pronto no aplica mucho porque veo que la mayoría, todos son casados o casadas. Pero si estuviéramos hablando con un público soltero, podríamos pensar que Booz era un buen partido. Dice que era rico, tenía propiedades, y no solamente eso, era una persona ejemplar. Lo vemos desde el comienzo y lo vamos a ver desarrollado en el transcurso de los estudios bíblicos que vamos a tener. Booz era un buen partido, decimos acá. Cualquier mamá estaría feliz de casar a su hija con Booz. ¿Por qué? Porque reunía todas las cualidades: trabajador, posiblemente buen mozo, esforzado, valiente y rico. Gusta, ¿no? Era un hombre que era importante. Y entonces, estando allí y habiendo cualquier cantidad de personas, y aún él conociendo quizás a muchas otras, pone su mirada en la vida, o mejor, en Ruth. Pone su mirada en Ruth y la ve. No sé qué pasó allí. Yo creo que algo ocurrió en el corazón de Booz. Amor a primera vista. Algo pasó. No sé si mucho, si poco. En realidad no lo sé, el texto bíblico no nos lleva más allá, pero pensando nosotros un poco en ello, podemos decir que aquí hubo amor a primera vista. Y así fue como en aquel campo inició un romance, una historia de amor. Y aquí comienza lo que las mujeres, a las chicas les gusta mucho: las historias de amor, ¿no? Las películas de amor en donde aquel hombre fuerte o buen mozo llega para rescatar a la damisela. Aquella historia que termina en un final feliz, y este termina en un muy, muy buen final y muy feliz. Vamos a avanzar, versículo 6, por favor. Versículo 6. Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Usted se ha preguntado, o quizás salta a la mente una pregunta: ¿por qué Booz no había conocido antes a Ruth? Lo dijimos hace 8 días y decíamos que pudo haber sido muchas razones. Una, estaba en alguna guerra, porque en ese momento había muchas guerras. 2, estaba en un viaje de negocios. Sin importar que haya sido lo que haya ocurrido, Booz no conocía todavía a Ruth. Él no tenía ni idea quién era ella, no la conocía, pero ya había escuchado alguna información de ella, y eso luego lo vamos a ver. Ya vimos que Booz era un hombre prominente de la ciudad, era un líder, tenía buenos recursos, y de seguro era un soltero muy, muy, muy codiciado. Y pone su mirada en la joven Ruth. Después de tanto tiempo, ahora Booz, podemos imaginárnoslo, ¿no? Esto es imaginación. Queda flechado por esa mujer, que obviamente va a decantar en toda la historia que vamos a mirar. Versículo 7. Entonces el criado le continúa contando a su jefe, a Booz, lo siguiente. Versículo 7. Y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas.
Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aún por un momento. Mire, el siervo encargado de los segadores va y pone en oídos de Booz aquella situación. Le cuenta quién es ella y qué es lo que hace allí. Ya le conté que Booz sí había escuchado de Ruth, pero no la conocía. Aquí ocurre algo hermoso. Es como cuando a uno espera conocer a alguien y ya vienen hablándole a uno de esa persona. Uy, que es llena de cualidades y que es así, que es así. Así es que cuando uno la conoce y se da cuenta de que no solamente lo que le han dicho, sino que tiene todavía muchas cosas más buenas, simplemente lo que uno hace es añadir información de lo que ya uno sabía de esa persona por oído, pero ahora se da cuenta que es verdad. Y no solamente eso, sino que se da cuenta que es mucho mejor. Hermanos, hermanas, en pocas palabras, Ruth acaba de ganar más puntos. Ya había escuchado cosas buenas de Ruth. Ahora se da cuenta quién es ella. Además, definitivamente Ruth era una mujer bonita físicamente. Y se da cuenta de que Ruth es quien es. Y gana puntos. Versículo 8. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. ¿Qué le dice Booz a Ruth? Yo quiero que espigues en este campo. Ya él había escuchado quién era Ruth, lo que había hecho. Recuérdelo, había salido con su suegra de aquel lugar, Moab, y había venido con ella dejando todo atrás con tal de no dejar sola a su suegra, a Noemí. Así es que este acto no pasa desapercibido en el pueblo, y de alguna manera Booz ya había escuchado lo que ella había hecho y cómo se había comportado. Así es que ahora simplemente está añadiendo una nueva información y de primera mano sobre lo que Ruth acaba de hacer, como lo mencioné anteriormente. Y le dice: no quiero que te vayas a espigar a otro campo, quiero que te quedes aquí. Evidentemente aquí hay un interés de parte de Booz. Aquí hay un interés. A Booz le interesa esa chica, esa joven, le interesa. Versículo 9. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ojo, Booz está conversando con Ruth y le está diciendo: no quiero que te vayas de aquí, es más, te voy a dar privilegios. ¿Qué hace Booz, hermanos? Extiende el cuidado sobre la vida de Ruth, su protección sobre ella. ¿Dónde era Ruth? Lo acabo de mencionar. ¿De dónde era? Moabita. Era extranjera. Pero Booz no la está tratando como una extranjera, la está tratando como un igual. ¿Por qué? Sabe que conociendo un poco la historia de quién es Booz, quizá por sus antecedentes familiares, él sabe lo que significa que su madre haya sido añadida. Así es que él quiere tener ahora esa misericordia. O porque se interesó simplemente por ella, no importa, pero Booz trae sobre ella una protección. Es más, luego lo vamos a ver más adelante, la invita a comer. Ese cuento de invitarla a comer no es nuevo. Por eso es que uno, cuando estaba en ese plan de conquista: oye, ¿quieres ir a comer algo? Te invito a comer un helado, una hamburguesa, algo rico, ¿no? Algo delicioso. Es más, uno se averiguaba qué te gusta, bebé, qué le gusta a esa chica comer, a su mejor amiga. Oye, tú eres la mejor amiga de fulanita, ¿cierto? Sí. Oye, ¿qué le gusta comer a ella? Booz más adelante la va a invitar a comer. Pero sigamos en donde estamos. Y le dice Booz a Ruth que de ahora en adelante ella va a estar protegida en su campo. Mire, alguien que venga a pedir, alguien que venga a recoger, un extranjero, seguro estaba expuesto a que lo regañaran, lo insultaran, lo trataran mal. ¿Ustedes se pueden imaginar esa situación?
Hoy pasaba por el CAM, el parque en el centro, estaba haciendo algunas vueltas y habían cerrado uno de los pasajes casi en su totalidad y solamente habían dejado un pequeño espacio para caminar ida y vuelta. Y allí habían colocado, no les miento, unas 3 o 4 personas, por lo que percibí eran extranjeros de Venezuela, vendiendo dulces, ofreciendo. Y la mayoría de los que pasábamos, porque me incluyo yo allí, no estábamos interesados en comprar el dulce. No, muchas gracias, no, muchas gracias. Algún otro, sí, dame, yo te compro. Si es en esta situación y es tan difícil, usted puede imaginarse usted en ese momento en un campo extranjero recogiendo casi que de alguna manera lo que se le permitía andar. Entonces vos, le dice a Ruth, no te va a pasar nada, estás protegida. Versículo 10 dice que ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Ay, hermano, aquí hay algo maravilloso, aquí hay algo especial. ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos? Definitivamente aquí hay una pregunta sincera de parte de Ruth. Aquí hay sinceridad. Mire, mi hermano, habíamos hablado de que ya Ruth al lado de Noemí había tenido un buen tiempo y de seguro le había Noemí enseñado muchas cosas a ella. Es más, la manera de comportarse en Belén, en el lugar donde ellas estaban ahora. Mira, no hagas esto, no te comportes de esta manera, no vayas a vestirte así, no digas esto, no trates a las personas de esta forma. Como cuando alguien extranjero llega a nuestra tierra y le decimos: mira, compórtate así, no uses esta palabra. Oye, hace 2 días te escuché decir eso. No lo digas porque aquí eso es un insulto, es una palabra que no está bien vista. De seguro Noemí también le había dicho a Ruth la manera en que ella debería comportarse. Y le había dicho no solamente a eso, sino que le había dicho: Ruth, si tú me acompañas, vas a quedarte viuda para siempre. Es más, lo dijimos en el primer estudio bíblico con la introducción, no solamente vas a ser viuda, sino que vas a ser pobre, porque eres una extranjera en medio de nuestro pueblo. Así es que Ruth sabe quién es ella. Ruth entiende su posición. Pero aparte de todo eso, Ruth se queda sorprendida cuando encuentra a un hombre que la trata de esa manera. ¡Wow! ¡Qué misericordia! ¡Qué compasión de parte de este hombre! ¿Cómo es que me permite a mí hacer esto? ¿Cómo es que me da agua? ¿Me permite sentarme con sus empleados? Es más, ha dado órdenes que se me cuide. Bueno, ya vimos que vos definitivamente había puesto sus ojos en ella. Vamos a hablarlo bien, hermano. Se enamoró. Vos estaba flechado por Ruth definitivamente. Pero no solamente es esto, sino que ella, mi hermano, ya se queda admirada y le dice: ¿por qué te has fijado en mí y eres tan amable conmigo? ¿Sabe que nosotros hemos hablado de que la iglesia empezó, digamos, hay una evidencia de que empezó en los Hechos de los Apóstoles, en aquel lugar alto? Pero cuando usted coloca su mirada en el Antiguo Testamento y se encuentra este tipo de historias donde el extranjero es aceptado en el pueblo de Dios, donde se rompen las barreras raciales, donde se rompen este tipo de problemas culturales, hermano, de alguna manera ya hay una idea de la iglesia, donde ya no hay ni judío, ni griego, ya no hay romanos, ya no hay de los de aquí, los de allá, ya no hay los altos y los bajos, los blancos y los negritos, no hay nada de eso. Todos han sido aceptados. Ay, mi hermano, aquí hay algo hermoso, porque la pregunta de Ruth tiene una connotación especial. Mire, definitivamente lo hemos dicho, Ruth era una persona atractiva, era una mujer atractiva. No solamente era maravillosa, sino que tenía un encanto. Era fuerte,
era decidida, trabajadora, echada para adelante. Si hubiera nacido en Colombia, de pronto diríamos que era paisa. Una mujer que tenía todas las de ganar. ¿Por qué he hallado yo gracia a los ojos de Dios? Sería nuestra pregunta hoy en día. Ella dice: ¿por qué he hallado yo gracia ante tus ojos, Booz? Pero la pregunta que hoy nosotros hacemos: ¿por qué hemos hallado gracia delante de Dios? ¿Por qué, mi hermano? Por nada. Lo hemos dicho muchas veces. ¿Habrá algo en nosotros interesante? ¿Habrá algo en mí lo suficientemente bonito o importante como para que Dios ponga sus ojos en mí y decir: oh sí, es que este es un bonito ejemplar? Delitos es que estamos delante de Él, muertos en nuestros delitos y pecados, dice la palabra de Dios, en rebelión contra Dios, débiles, pecadores, pero aún así Él pone su mirada en nosotros, envía a Cristo a morir en una cruz y responde la pregunta en Romanos 5:6, cuando dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Mi hermano, la pregunta de todo creyente es: ¿por qué has puesto tu mirada en mí, Señor? ¿Qué has visto en mí que soy pecador? ¿Sabe, hermano? Hay una necesidad en nosotros que Dios vio, y vio que necesitábamos salvación. Vio cuán indignos éramos, cómo nos hallábamos lejos, y por eso, solo por gracia y misericordia, ante sus ojos hemos hallado algo de misericordia. Este pasado domingo tuvimos un culto maravilloso, amén, una celebración preciosa, y una de las cosas en las que concluíamos era el hecho de la gratitud, ser agradecidos con el Señor. Qué mejor oportunidad para hacerlo reconociendo que Él ha puesto su mirada en mí, en usted, que somos pecadores. ¿Qué has visto en mí, Señor, que has tenido misericordia de mí? Nos ha ofrecido lo más grande y lo más hermoso: el don de la salvación, el privilegio de ser llamados sus hijos, un caminar diario con Él para en algún momento llegar a la plenitud de la estatura de Cristo y algún día estar con Él por la eternidad. Esa es la misericordia que el Señor nos ha extendido, lo que ahora tenemos. Amén. Versículo 11. Y respondiendo Booz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido. ¿Se da cuenta? Ya sabía los antecedentes de Ruth. Y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Booz no conocía a Ruth personalmente, pero ya había oído hablar de ella. Alguien le había ido a contar. Alguien le había dicho que ella había regresado con su suegra Noemí, de la bondad que había tenido, y de seguro no habrá faltado alguien que le dijo: y esa está bonita la china. Esa está bonita la muchacha. Ah, gracias, mi hermana, porque para allá vamos. Le dijeron: ha dejado a su tierra natal, ha dejado a sus padres. Es más, lo veíamos en el desarrollo anterior del estudio bíblico, que de alguna manera el arrepentimiento en su vida es una imagen de lo que realmente nosotros somos. Le había dado la espalda a los dioses paganos en Moab para ir en pro del único y verdadero Dios. Así es que Ruth, con todas estas cualidades, da de qué hablar positivamente. Y van y le cuentan a Booz esto. Así es que cuando Booz la conoce, se da cuenta de que realmente es una mujer maravillosa. ¿Usted se imagina cuántas mujeres quisieron presentarle a Booz? ¿Cuántas no estarían interesadas en él? Pero solamente bastó que aquella mujer entrara en el campo de él y que Booz colocara su mirada en ella para enamorarse. Versículo 12.
Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Mi hermano, ya lo decíamos, y es que Ruth había confiado en el Señor. Amén. ¿Está de acuerdo? Por tal motivo había tomado la decisión de dejar su tierra, su familia, es más, el paganismo, y había declarado que el Dios de Noemí iba a ser el de ella. Ya había sido por fe añadida al pueblo. ¿Por qué? Por su verdadero y genuino arrepentimiento. Mire para dónde vamos. Así es que ella, cuando entra a Belén, da de qué hablar, ya dijimos muy bien, y Booz escucha acerca de ella y se da cuenta que él solo no podía recompensarla por lo que había hecho. No solamente le permite recoger espigas y hacer un poco más, sino que Booz entiende que esa misericordia que ha tenido, la única manera de agradecerle un poco es permitirle ser usado. Él se permitió ser usado como un instrumento en las manos de Dios para la bendición de esta mujer. ¿Porque ella se lo había ganado? No, ella no se había ganado nada. Ella no se había ganado absolutamente nada, porque solamente podemos pensar en que ella había llegado en una situación de pobreza y de viudez, una situación difícil, no tenía ya nada que ofrecer. Así es que solo por misericordia el Señor permite que ella empiece a vivir este tipo de situaciones, y le hace una oración por ella que tiene una frase hermosa que seguro serviría para una hermosa predicación, un domingo, cualquier otro momento, y le dice: bajo cuyas alas has venido a refugiarte. ¿Se merecía Ruth todo lo que estaba haciendo? No. ¿Sabe por qué ella está adquiriendo y teniendo todo lo que tiene? Porque había tomado la decisión de venir a refugiarse al único lugar donde podría hallar misericordia, bajo las alas del todopoderoso Dios. Allí es donde se encuentra humildad y misericordia. La Biblia dice que el Señor al altivo mira de lejos, pero al humilde lo tiene cerca. Eso ya casi no se ve. Al contrario, parece ser que aún, lastimosamente, mucho creyente creen que se merecen lo que Dios les da. Muchas personas creen que se merecen lo que ellos tienen. Muchas personas andan en la vida reclamando algo que supuestamente es de ellos por derecho. Pero aquí no es el caso. Ruth no está reclamando algo que a ella le pertenece. Ruth simplemente ha corrido bajo las alas de aquel que solamente puede. Versículo 13. Ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Entonces Ruth, ¿qué hace? Acepta la hospitalidad. Ya no iba a decir que no. Es una oportunidad perfecta de que ha caído en gracia ante los ojos de Booz, y que como consecuencia ha venido paz al corazón de ella, o sea de Ruth, y aún de su suegra Noemí. Ojo que aquí Ruth sabe que ella es extranjera. Ella sabe perfectamente quién es. Y le dice: es más, ni siquiera soy como una de tus criadas. Pero sabe, ella no era como las otras criadas. Y precisamente fue por eso que ella se destacó. Y algo ayudó a que Booz colocara su mirada en ella: su belleza, su maravillosa gracia, el esfuerzo, la tenacidad, el carácter, hacen que en el corazón de Booz comience a surgir amor. ¿Sabe, mi hermano? La humildad en el corazón de una mujer. Aquí quiero hablar particularmente a las hermanas, porque aquí Ruth está exhibiendo aquello que tanto recalcamos en la palabra sobre lo que realmente es una mujer virtuosa. La hermana Eunice lo comentaba hace un rato. Una mujer virtuosa, una mujer piadosa,
Pedro habla al respecto y dice: mujeres, su atavío no debe ser el externo, no deben ser peinados, no deben ser solo vestidura, no deben ser tanto maquillaje. Ese no es el verdadero atavío. El verdadero atavío es el interno. Ojo, no estamos diciendo que no hay que arreglarse, claro, hay que hacerlo, pero el verdadero atavío nace en el corazón. El verdadero atavío de la mujer virtuosa y piadosa radica aquí, adentro en el alma. ¿Sabe, mi hermano? Saliendo un poco del tema ya y finalizando esta parte, entendemos que ahora tenemos un Salvador que nos ama a nosotros también. Y nosotros como consecuencia también debemos amarle a Él. En primera de Juan 4:19 dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Iglesia, vea y entienda que en este pequeño libro de Ruth hay una historia continuada que no solamente habla de unos personajes, sino que llega aún a nuestros días. Lo mencioné muy al comienzo. Ruth tenía que entrar al campo de Booz a espigar. Recuerde que este no es el resultado no sé, de señales, sueños o visiones. Aquí aún Dios usa la suerte, la casualidad. Aún nuestros accidentes para Él no lo son, porque ya hablamos que para Él todo es un perfecto plan, pero aún Él usa mis circunstancias para que lo que es fortuito para mí sea el resultado de la dirección de la invisible mano de Dios, moviendo cada momento para hacernos llegar hasta el día de hoy. Hay una canción hermosa que dice: para esta hora he llegado, para este tiempo nací. ¿Sabe? Es la razón del por qué hoy y ahora estamos aquí, es y nace aquí, en esta historia guiada por Dios, donde Dios solamente por providencia habla. Dios está usando la vida de una mujer extranjera, aún su situación de pobreza y de viudez, para traer a través de ella y de su genealogía lo que Mateo nos dice al comienzo. Y es que de Salmón nació Booz, de Booz nació Elí, de Elí nació David, el padre de David, Elí, ¿no? Isaí, perdón, gracias Isaí. Y de él nace Cristo. Bueno, obviamente hay mucho más que desarrollar allí en la genealogía, pero es de allí que nace. Mi hermano, no hay accidentes en la vida del creyente. Lo que para usted crea que es una casualidad es un perfecto plan de parte de Dios. Hermano, en el creyente no hay nada que pueda pasar sin el permiso de Dios. En el creyente no hay suerte, no hay azar, no hay accidentes. Eso es eliminado más bien de la vida del Hijo de Dios, cuando ahora tenemos su palabra y el Espíritu Santo. ¿Recuerdan a Job? Cuando Satanás le decía a Dios: no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Miren, mi hermano, esto es lo más hermoso. El cristiano puede levantarse en medio de las vicisitudes angustiosas de la vida y afirmar lo que dice Romanos 8:28. ¿Qué dice Romanos 8:28? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aleluya. Creemos eso en la actualidad. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Yo lo creo. Y es importante entender que no debemos esperar un punto crítico en nuestra vida como cristianos para volver la mirada a la perfecta voluntad de Dios. Mi hermano, esto debería ser algo diario, cada día, en cada momento. Y en el momento crítico Él dice: yo te guiaré para que tomes el camino que debes tomar. Aún en el momento crítico, Dios actúa para que el creyente tome la mejor decisión, porque su palabra nos guía y su Espíritu Santo lo hace también.
Ay, mi hermano, qué hermoso es no dejarnos guiar por nuestros impulsos, por las malas decisiones, sino permitirnos descansar en el amor, descansar en la perfecta voluntad de Dios. Avancemos, nos faltan un par de versículos. Versículo 14. Y Booz le dijo a la hora de comer: ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Aquí vemos a Booz invitando a almorzar a Ruth. Oye, Ruth, no sé, quería decirte algo. ¿Puedo invitarte a almorzar? ¿Puedo invitarte a comer algo? Así es que ella se sienta con él. No hay ningún festín particular, no hay nada especial, pero era la comida apropiada para esa circunstancia, en donde por primera vez Ruth y Booz se iban a sentar juntos a comer, a almorzar. Y Ruth no solamente comió, sino que se sació, porque Booz se encargó de que así fuese. Es más, dice que él le dio, él mismo le dijo: coma, mija, ¿qué más quiere? ¿Hay algo más que pueda hacer por ti? ¿Estás bien? ¿Ya probaste de esto? ¿Ustedes se imaginan a Ruth? Sí, ya no quiero más, estoy a reventar. Pero sabes, ¿podrías darme un poco más? Yo podría llevármelo. Se lo quiero llevar a Noemí. Entonces pidió para llevar. Cuando va al restaurante y uno le queda una buena porción, mesero, disculpa, ¿me puedes empacar para llevar? El cuento es que no es para el perrito. No es para el perrito, es para mañana el desayuno o para la noche. Pero por favor, empácame lo que me lo quiero llevar. Yo no sé hace cuánto Ruth no comía de esa manera, pero dice que se sació. Hermano, hermana, iglesia, en el Señor hay delicias a su diestra para siempre y por siempre. Nos saciamos en sus misericordias, nos saciamos en el Señor. Versículo 15 y 16. Luego se levantó para espigar, y Booz mandó a sus criados diciendo: que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis. Wow. Los pobres, mi hermano, que venían a recoger, los extranjeros y las viudas que venían a recoger, tenían que escoger un lugar donde hubiese mucha abundancia de grano, porque entre más abundancia de grano había, pues mayor probabilidades de que cayera y ellos podían recogerlo. Pero ellos debían mantener una distancia prudente, ¿no?, entre los trabajadores y los que recogían. Pero Booz intercede por ella. Ahora imagínese esto: el dueño del campo, decimos aquí, el dueño del chuzo, le dice a sus trabajadores, ¿qué les dice? Déjenla espigar aún entre las gavillas, lo que se ha recogido, las pacas, déjenla recoger. Si ella llega y quiere recoger algo de allí, déjenla, no le digan nada. Habló el jefe, habló el dueño del campo. No se atrevan a decirle algo más. Ahora, ¿qué realmente está diciendo Booz? Hermano, les está diciendo a todos ellos: tengan cuidado de Ruth. No tengan cuidado de cuídense, ¿no? Al contrario, protéjanla. Es más, ¿sabe? De alguna manera yo creo que Booz está empezando a que la vean y la distingan. Pongan su mirada en ella, ¿no? Obsérvenla. Así es que si ella espigaba tras ellos de vez en cuando tenían que dejar caer un par de espigas más, adicionalmente a todo lo que recogía. Y si ella quería recoger un poquito más de aquí o de allá, debían asegurarse que así fuera. Recuerde que esto es la ley mosaica. Booz la conocía y lo quiere permitir. Deuteronomio 24:19 habla sobre eso, ya lo hemos leído, sobre que no olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla, será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Eso es sobre cuando ciegues el campo, no quites todo, deja algo para los que necesitan.
porque Dios, aún pensando en los pobres, les provee de esta manera. Y en este versículo es la herramienta que el Señor usa para hablar con Ruth. Vamos al final el día de hoy, versículos 17 al 19. Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido, y fue como un efa de cebada, y lo tomó y se fue a la ciudad. Y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada, y se lo dio. Y le dijo su suegra: ¿de dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido.